Buenas tardes con todos, bienvenidos a un nuevo programa en el espacio El Rincón de Pacholi, espacio auspiciado por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, por Estrategia Tax Legal y por AICO Gestión de España. En esta oportunidad tenemos como invitado a Mario Alfaro. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por Bien, la invitación. gracias a ti por aceptar más bien dentro de una agenda recargada. ¿Sí? Vamos a conversar hoy día con Mario un tema importante que todavía sigue generando Recording in algunas progress. situaciones todavía de incertidumbre por parte de algunas personas que llegan a desconocer todavía cómo está articulado actualmente el marco normativo en nuestro país, que si bien en la parte de las normas legales que aprueban estas normas contables se ha ido aclarando, pero bueno, conversaremos ahora sobre estos, para aclarar estos puntos, ¿no? Entonces, el tema de hoy día, la adopción a normas NIF en el Perú, retos y problemas según los marcos contables vigentes. Mario es contador público colegiado, es certificado en NIS Plenas por ICAWET y NIS para Pymes por GLENIF, por el Grupo Latinoamericano de Normas de Información Financiera. Es gerente de auditoría en BDO Perú con más de 15 años de experiencia en diversos sectores. Actualmente está como presidente del Comité Técnico Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú. Es docente universitario y expositor en diversas entidades y colegios profesionales. Es reconocido por estar como expositor en varios eventos, ¿sí? Así que bienvenido, Mario. Tienes una presentación inicial para luego conversar sobre ello. Puedes empezar. Sí, listo. Muchas gracias, Oscar. Bueno, agradecerle también por la invitación que me han hecho llegar. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, ¿no? En el cual, como indica Oscar, conversaremos porque de esto hay mucho por hablar. Se ha dicho mucho, se ha hecho poco también, ¿no? Ya vamos a ver algunos temas. Bueno, para indicar que si bien es cierto, Oscar ha eh, indicado los cargos que tengo, obviamente mm, las opiniones que pueda vertir hoy lo hago a título personal para evitar cualquier tema con las instituciones a las cuales represento. Y bueno, trabajé estas slides antes del conversatorio un poco para entender, porque en la firma en la cual trabajo, en la cual me vengo desempeñando, soy uno de los gerentes a cargo de los trabajos de adopción a NIF, ¿no? Y lo primero que a veces cuando vamos a una entrevista con la gerencia para un poco explicarles el servicio, ¿no? Lo primero que me dicen es, ¿adecuar NIF es una opción o es una obligación? Esa es la primera pregunta que suele hacer, digamos, si la gerencia o el directorio o no. En algunos casos cuando me ha tocado ir a junta de accionistas también para presentarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es, no? ¿Por qué debo adecuarme? ¿Por qué la empresa debería adecuar? ¿Qué gano? En algunos casos me han dicho, ¿no? ¿Y de qué me vale? ¿De qué me sirve? ¿Qué gano adecuándome a NIF, ¿no? Entonces, ahí hacerles un poco entender el tema, la alta dirección a veces puede ser un poco complicado porque obviamente ven siempre temas económicos, pero lo más importante debe ser siempre la transparencia de la información, lo que estoy entregando a mis stakeholders, ¿no? Como información que les puede ser de utilidad, porque eso me puede servir para generar un nuevo inversor, ¿no? O ampliar líneas de negocio dentro de la entidad, etcétera, etcétera. Y por eso es importante, y yo les hago este brevísimo resumen, ¿no? De los puntos claves que hay en el tema normativo en el Perú, ¿no? Primero que en el año 97 se incorpora en la Ley General de Sociedades, este artículo 223, en el cual eh, obliga a que las empresas preparen estados financieros alineados a los que en ese momento se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y es con una resolución, la 01398, la cual precisa que esos PCGA que se llamaban antes son las normas de contabilidad. Pero antes de ello, yo les hago
hincapié en esta resolución, ¿no? La 00524 del Consejo, porque, bueno, se me ha ido una letra, oficializa las normas NIF en el Perú, ¿no? Estas normas NIF que antes eran un poco, digamos, sí, aprobadas en los congresos nacionales de contadores, y por ahí recordé que en algún momento empecé a hacer un historial del mundo de adopción a NIF, y bueno, lo encontré. Ahí está justo un trabajo que estaba haciendo desde la década 80, ¿no? Y cómo mediante estas resoluciones en los congresos se aprobaban las normas NIF, ¿no? Entonces aquí está, miren, ahí teníamos todavía la NIC 3, la NIC 4, que ya no existe, ¿no? Pero que se aprobaron y es en el año 94, cuando se crea el tema del consejo, donde se empieza un poco a oficializar todo el tema normativo, ¿no? Y así, bueno, fueron yendo, bueno, no lo he actualizado, me quedé por ahí creo que antes de pandemia, si no mal recuerdo, así que ya espero darme en algún momento el tiempo para poder a armar todo, retomar este historial de cómo se adecua o cómo se adoptaba el tema de NIFE en Perú, ¿no? Pero también los gerentes suelen decir, ¿no? Ah, he escuchado que la adopción a NIF es obligatoria a partir del año 2021-2022, ¿no? Es lo último que he escuchado. Y le digo, pero ¿por qué crees que es a partir de ese año? Ah, porque en ese año recién han establecido condiciones de qué marco contable debe aplicar cada norma. Entonces le digo, oye, pero eso, digamos sí, lo que ha hecho esa resolución, la 003-2022, establecer qué marcos contables, pero los marcos contables no son de ahorita, los marcos contables vienen de mucho tiempo atrás. Y ya con la perfección en el 1438 y el decreto ejecutivo 1525 que incorpora en el Sistema Nacional de Contabilidad ciertas funciones al Consejo Normativo y también precisa el tema del sector privado en el Sistema Nacional, indicando que todas las empresas, ¿no?, deben guiarse, deben alinearse a las condiciones que establezca finalmente el Consejo Normativo. ¿Ok? Entonces, pero no es que desde el 21, 22, no 23 es que esté la adopción. La adopción viene desde la década del 90, y si incluso si somos un poco más, digamos así, escuetos, desde la década del 70 que empieza a nivel mundial y en el 80 que empiezan a aprobarse en los congresos nacionales. O sea, desde ahí tenemos o deberíamos hablar sobre el mundo NIF, ¿no? Y esta resolución, la última que tenemos, es lo que ha hecho simplemente establecer condiciones, ¿no? Oye, ¿qué entidad de empresa aplica NIF de contabilidad, norma NIF de contabilidad, o que antes se les conocía como NIF plenas? ¿Quiénes aplican normas NIF de contabilidad para pymes? ¿Y quiénes deberían aplicar esta norma peruana de información financiera para microempresas? Que, como recordemos, está vigente a partir de este año 2025. ¿No? Entonces, en el Perú, hoy al cierre 25, toda empresa debería estar alineada ya a cualquiera de estos tres marcos, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos. O sea, ya nadie debería escaparse o nadie debería decir, oye, yo simplemente preparo mi contabilidad bajo cualquier marco, no. Hoy, como están las cosas, en el Perú, no hay, al cierre de este año 25, con la última entrada en vigencia de esta norma peruana, ¿no? Ninguna empresa debería estar fuera del marco normativo vigente, que son normas de contabilidad NIF, norma de contabilidad NIF para pymes y norma peruana de información financiera para microempresas, ¿no? Entonces, cuando explicamos ok, ya, entonces, ¿qué marco me debería empezar? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo debo llevar a cabo mi proceso de adopción? Entonces, lo primero que tenemos que ver es, oye, ¿en qué marco estás? ¿No? En el marco norma NIF de contabilidad, el marco norma NIF para pymes, he puesto debajo la versión 2025, que es la que se aprobó a nivel mundial y salió en marzo, y que la semana pasada el Consejo Normativo la ha oficializado. Entonces ya ahorita estamos alineados, digamos, sí, con todo lo que ella emite. Y esta norma peruana de información financiera, que como indicó es una norma creada a nivel local, pero que está basada en las normas NIF para las pymes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Lo primero que deberíamos hacer es, como una empresa, deberíamos hacer un diagnóstico. ¿Dónde estoy parado? A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy realizando como operación en mi contabilidad
que está alejada de ese marco contable, cualquiera de los tres que hemos visto, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico de, oye, mis activos, ¿cómo los tengo? Ah, los tengo depreciando bajo tasas tributarias. ¿Cuál es mi política, por ejemplo, de estimación de incobrables? ¿Cómo mido mis inventarios? ¿Cómo determino, por ejemplo, el costo de un producto si soy fabricante? Entonces, lo primero que debo hacer, o lo primero que debe hacer una empresa es esa fase, esa etapa del diagnóstico no se la puede saltar, porque ahí es donde van a saltar las brechas entre lo que hago bajo mi propia normativa, bajo normativa, no la quiero llamar normativa tributaria porque no existe contabilidad tributaria, ¿no? Pero lo que hago en función a algo, ¿no? Y cómo puedo, o qué, eso que estoy haciendo, qué tan diferente es del marco contable que está vigente en el país. Luego de eso, una vez que ya tenga identificadas esas brechas, empiezo la parte de implementación. Fase de implementación que es muy importante y que vamos a ver ya en las reflexiones finales, que no es un tema netamente del contador. Es decir, al contador se le quiere decir, ah, ya, tú estás encargado de todo el tema contable y por tanto tú debes estar adecuado o debes estar encargado del tema de la implementación de NIF. Y le recargan a veces funciones que no son. Ese es un trabajo engranado de muchas áreas. Yo diría, más es el trabajo operativo que la parte contable. Finalmente, la parte contable va a terminar haciendo el proceso como tal. Entonces, basado en estos marcos, lo que tenemos es una norma de adopción por primera vez en el marco de normas de contabilidad NIF, que es la NIF 1, que te dice, por ejemplo, si tú quieres adecuarte en el 2025, entonces los estados financieros que emitas al cierre de este año van a ser los primeros que están bajo este norma. Pero eso no implica que tengas que hacer cálculos al 31 de diciembre de 24, que es el comparativo, como también a la transición, que es la apertura al 1 de enero del 24. ¿Con qué marcos? Porque sabemos que estas normas se actualizan todos los años en menor volumen o a veces en menor precisión porque se van actualizando ciertos aspectos, salvo que salga una nueva norma y que un poco revolotee, como se dice, el marco contable y que implique varios cambios, ¿no? Pero esta adopción se tiene que hacer con las normas en el cual haces el proceso. Si lo vas a hacer en el 2025, entonces bajo la versión 2025, que recién que ha aprobado el Consejo Normativo la semana pasada, la versión 2025, sobre esas normas yo debo trabajar este proceso. Y lo que dice sí la NIF 1 es que, ¿cómo lo llevas a cabo? Bueno, tienes que reconocer activos y pasivos bajo este nuevo marco, desreconocer esos activos y pasivos que no cumplan estos criterios que están bajo la norma NIF, hay que reclasificar ciertos partidas de activos, pasivos, patrimonio, etcétera, que tienen diferentes tratamientos para finalmente medir esos activos y pasivos de acuerdo a las normas de contabilidad. Para eso, la norma que te da, en este caso la NIF 1, que es la, digamos, el marco principal, te da ciertas excepciones, ¿no? En la cual obviamente hay una provisión de aplicación retroactiva en ciertos aspectos, pero también te da ciertas exenciones, ¿no? O sea, que están ahí, bueno, enumeradas, en gran parte no son todas, pero un tema de tiempo y por el tema que estamos desarrollando, se puede andar después, o lo pueden mandar ustedes después a más detalle, ¿no? Entonces, en el marco normas NIF, eso es lo que tenemos. Hay un proceso de adopción, hay exenciones que te da la norma, hay excepciones que te da la norma, y llevas a cabo ese proceso considerando que, como indicó, tienes un año de adopción, un año comparativo y un año de pago. ¿Ok? ¿Qué pasa en el siguiente mundo? Que son las normas NIF para las pymes. Ahí hay una sección en particular, en la sección 35, que te da las pautas de cómo haces tu transición a las normas NIF. ¿Ok? Pero, ¿qué te indica? Similar a la norma principal, ¿no? Hay un proceso de adopción en el año 25, igual hay que sacar un comparativo, ¿no? Con el cual hay una fecha de transición. Pero con la diferencia de que esta situación de apertura, ¿no? Que es obligatoria en el marco de normas de contabilidad NIF, bajo NIF 1, lo puedes obviar en la medida que muestres siempre los dos comparativos, ¿no?
Y en este también marco de NIF para pymes, también hay este proceso de reconocer, reclasificar y medir tanto activos y pasivos bajo este nuevo marco contable. La diferencia que hay es que aquí también se habla de tema de secciones, pero en ISPYMES, como lo que busca es un poco alejarse del marco general, te dice, si lo que vas a hacer te genera costo y esfuerzo desproporcionado, entonces evita hacerlo. ¿Ok? Entonces, digamos, ese es el mensaje final. Evita hacerlo y trabaja en función a todas las herramientas que te doy. Y ya nos vamos a nuestro marco local, que es la norma peruana de información financiera para microempresas. Esa norma que tiene acápites, ¿no? En el acápite 18 es el que te dice cómo llegas a cabo el proceso de adopción a NIF, en el cual hay una fecha de adopción, que como sabemos, esta norma ha entrado en vigencia, por tanto, los primeros estados financieros bajo esta norma van a ser el 31 de diciembre. ¿Y cuál será tu apertura? Como hemos dicho, este es un marco más simplificado, lo explicó Javier Becerra cuando estuvimos en la convención de NIF. Simplificar, lo que busca esta norma es simplificar todo el tema y te dice, bueno, simplemente muéstrame un asiento de apertura o un estado de sesión de apertura, que sería 1 de enero 25, que es el primer año de transición a la norma. ¿Ok? También esta norma tiene esos 4 puntos de reconocer, desreconocer, reclasificar y mediar, porque recordemos que esto está basado en norma NIF para las pymes. Entonces, está alineado a ese aspecto y lo que se busca ahí, ¿no? La única diferencia, como hemos visto en norma completa y en norma PYME, hay estos 4 pasos, hay exenciones. Aquí lo único que te dice la norma es que, bueno, puedes usarme el costo atribuido, ¿no? Para ciertas operaciones y en el caso de activos, por ejemplo, para que no vayas a una tasación que es costosa, que toma tiempo, la municipalidad te genera un autovalúo en el cual te da más o menos el valor referencial del activo, ¿no? Si no tienes forma de cómo determinarlo, bueno, te puedo permitir que utilices ese autovalúo o avalúo para poder usar ese costo atribuido, ¿no? Entonces, estos son, digamos, sí, los 3 marcos y las 3 formas de adecuar temas de NIF. Y antes de por ahí conversar y pasarme a la parte práctica, como indicaba, es importante entender que esto no es netamente del contado. ¿Ok? Hay otras áreas, créditos y cobranzas, nóminas, comercial, producción, almacenes, logística, que finalmente son las áreas que alimentan a contabilidad. Entonces, el proceso de adopción a NIF en cualquiera de los marcos, ¿no? En cualquiera de los 3 marcos que estoy presentando, eh, se va a nutrir de la información de esas áreas. Por tanto, cuando la empresa decide llevar a cabo un proceso de adopción a NIF, tiene que concientizar a todas las áreas operativas que se va a requerir de ellos para llevar a cabo este proceso. Entonces, no sé si hasta ahí esta parte, porque ahí te doy un par de casitos para poder analizarlo, pero no sé si por ahí vamos haciendo un pequeño alto en lo que diga Oscar. Sí, Mario, yo creo que hacemos a ver acá un pequeño análisis o una reflexión de lo que has mencionado, ¿sí? Muy importante porque, claro, bien como has destacado algunas fechas, algunos hitos, esto no es algo nuevo, ¿no? Este es algo que tiene ya prácticamente, al menos a nivel local, estamos hablando de 31 años desde el primer acuerdo, digamos, con una resolución del Consejo Normativo y poco más, ya casi 40 años desde que la profesión contable tomó la iniciativa de recomendar, ¿sí? De recomendar la aprobación de recomendar la aplicación, la adopción de estas normas, ¿sí? Pero bueno, la profesión contable no tiene facultad para normar en nuestro país. Entonces, voy a empezar por lo último, por la norma peruana, ¿sí? Bueno, yo he estado en el Consejo Normativo, yo he participado en el proyecto de esta norma, y ya ahora se ha aprobado la guía, pero a mí me queda de todas maneras hay un tema que me hace ruido cuando lo veo desde la academia, desde lo que le transmitimos a los alumnos, de evitar ese tema operativo,
¿no? De que todo va más a la reflexión. Entonces, claro, yo en esa presentación vi, claro, el tema de uso de cuentas, de este mayor muy parecido al mayor simplificado que pide la administración tributaria. Y quizás no nos estamos yendo a algo muy, muy operativo que lo que estaría haciendo es quitarle nuevamente peso a la importancia de la contabilidad y centrarnos en la parte mercantil. No sé, ¿qué opinas tú ahí? Sí, mira, ese comentario lo he escuchado de varios colegas, varios incluso colegios, ¿no? En los Me cuales alegro no estar solo. sí, sí, obviamente en los cuales decían, oye, no estamos inclinándonos un poco sin querer queriendo, como dice el dicho, ¿no? Al mundo tributario o llevando, digamos, sí, la contabilidad al mundo tributario porque estamos haciendo uso incluso de los registros o modelos de los registros y libros relacionados a asuntos tributarios, ¿no? Y nos estaríamos un poco alejando, como tú dices, de la esencia de la operación como tal, ¿no? Yo creo que sí, o sea, y ahí obviamente debemos, porque me incluyo también como parte, en este caso de la Junta, hacerme a culpa de que de repente hay algo que podemos mejorar en esta guía, ¿no? O sea, entiendo yo que todo es sujeto a revisión, que nada es perfecto, ¿no? Ha sido un primer intento, creo yo, del ente regulador o del ente normativo, ¿no? De acercar esta gran cantidad, esta gran masa, ¿no? De empresas, que son las micros y pequeñas entidades, ¿no? A un marco contable. Porque hoy lo que hacen ellas es simplemente una liquidación de impuestos, o sea, no tienen un contador, no tienen un contador que les lleve, digamos, una contabilidad como tal. Simplemente tiene un liquidador de impuestos, ¿no? Que un poco, haciéndome a culpa también, no dignifica nuestra profesión por temas de costos que no van acorde a la realidad, ¿no? Entonces lo que se ha querido es eso, ¿no? Un poco acercar y también dar la posibilidad a los colegas, ¿no? A la profesión de que seamos un poco más valorados en el cual la información que se prepare, que se presente, ¿no? Esté alineada a un marco, ¿no? En este caso a esa norma peruana de información, ¿no? Pero sí, o sea, incluso tuve la oportunidad también de participar en esta revisión de esta norma y de esta guía, ¿no? Y sí hicimos comentarios al respecto, ¿no? Que incluso ya en la última versión sí se quitaron temas que estaban un poco más llamados al mundo tributario. Lo que buscábamos justo con esta norma era alejarnos del mundo tributario, ¿no? O de la mal llamada contabilidad tributaria, ¿no? Así es. Pero sí, eh, mm, hay cosas por corregir, ¿no? Hay Sí, sí, cosas. sí, no, no quiero desmerecer, o sea, no quiero quitar el mérito porque el Consejo Normativo en los últimos 5 años ha mostrado un avance muy, muy importante. Algunos de los hitos que has mencionado, de cómo se ha reordenado, no ordenado, si yo diría reordenado el tema normativo o que era disperso, confuso, ¿no? Pero sí, eso no quería quedarme con esa idea que la vengo ahí dando vueltas hace ya casi un mes, ¿no? Y sí, como dices tú, esto implica pues un avance y sobre ello se irá mejorando, perfeccionando, ¿no? Este tema de cuando Creo que sí, nace en nuestro país el tema de la primera resolución del Consejo Normativo, la 003, ¿no? Del 94, ¿sí? Claro, habla de oficializar, ¿sí? Y claro, ¿qué sí. normas legales en nuestro país dicen oficializar, ¿no? Cuando todas son a prueba. Y ese es un tema que se discutió mucho en el Consejo, que nos llevó hasta revisar el contrato con el IASBI para ver realmente esto, ¿no? Me acuerdo que con Rubén también insistimos mucho en este tema y al final se cambió, ¿no? Si se habrán dado cuenta, ya en las últimas resoluciones ya no se habla de oficializar. Ahora Ujú. se aprueba, ¿no? Que ese es el término, no sé de dónde surgió oficializar, pero bueno, es un tema de todas maneras de mencionarlo. Ahora, cuando hace referencia a la NIC para las pymes, que ya está ya nuevamente, nuevamente no, digamos, una nueva versión ya aprobada, ¿ante qué nos enfrentamos? ¿Ante una norma que se queda en el papel o es una norma que realmente podemos implementarla?
sea, ¿qué es lo que no nos llega a aterrizar en la aplicación realmente de esta NIF para las pymes? ¿Sí? Ya tenemos la versión 2009, 2015, ahora 2025, alineada con algunos cambios de las NIF plenas. ¿Qué es lo que nos está faltando? Yo sí tengo algo en mente, pero quisiera escuchar tu opinión, ¿no? Yo creo que no se le ha dado, eh, digamos así, la importancia del caso. Somos un país de pequeños y medianos o microempresas, ¿no? Sabemos que en una pirámide las que generan el mayor movimiento son los que están arriba y que están bajo el mundo de normas NIF de contabilidad, pero creo que cuando salió la norma, recordarás allá por el 2009, 2010, ¿no? Que sale esta ley de superintendencia de mercado, bueno, antiguo CONACEP, luego superintendencia de mercados y valores, en la cual animan las empresas a aplicar el tema de normas NIF, incluso el tema de pasar por auditorías de manera obligatoria, ¿no? Así es. Creo que ahí debió aprovecharse para impulsar aún más el tema de las normas NIF para pymes, ¿no? Que ya, bueno, la teníamos, estaban por aprobarse, pero ahí se debió tal vez dar el despegue que merecían, ¿no? Porque lo enfocamos todos bajo normas NIF de contabilidad o las llamadas NIF plenas, ¿no? Pero esas normas son, digámoslo en la práctica, ¿no? Son muy complejas, ¿no? Son muy complejas, mucha información que relevar que muchas de las empresas no la tienen, ¿no? Entonces, cuando sale el marco simplificado, que es la norma NIS para las pymes, ¿no? Creo yo que no se le dio el impulso que correspondía, ¿no? Y hoy tenemos que la mayoría de empresas prefieren o irse al mundo de normas NIS plenas, bueno, y ahora irse a las microempresas, ¿no? O sea, son pocas, particularmente, por ejemplo, en la firma que trabajo, tenemos cuatro clientes, tres o cuatro clientes que opinamos bajo NIC para pymes. O sea, el resto, a pesar de que están dentro del umbral que se estableció o que estableció el Consejo, no lo hacen bajo el mundo de normas NIC de contabilidad, ¿no? Ya sea por un tema de matriz, ¿no? Porque son subsidiarias de una matriz que está obligada en NIC plenas, o simplemente porque dijeron, bueno, ya me adecué en su momento, cuando salió la norma en el 2009, 2010, ya no quiero bajar a un nivel inferior, por decirlo así, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos algo por hacer, podríamos aprender, lo conversamos el otro día, podríamos, digamos, aprender de otras economías. Yo recuerdo que hace un par de años, en una de las convenciones de NIP, vino un ponente de Ecuador y él decía, en Ecuador tenemos las plenas, que son para las cotizadas supervisadas, y las que no son cotizadas supervisadas, ni para pymes. Y nos funciona, como se dice, nos funciona bien, no hemos tenido ningún inconveniente, ¿no? Claro. Pero entendemos que acá, bueno, es un tema también de norma, de un poco alinearnos a también lo que decía el informe Ross en su momento, en su versión inicial, ¿no? De establecer parámetros para poder establecer o aplicar este marco NIS para pymes, ¿no? Sí, este punto que has mencionado de aquellas que deberían estar aplicando de acuerdo a la norma legal, la que establece los umbrales de estar aplicando NIS para las pymes, y eso se conversó justamente también en el Consejo en su momento, ¿no? O sea, ¿qué pasa con aquellas que estaban aplicando NIS plenas y se puso, ¿no? Que podías aplicar hacia arriba, ¿sí? O sea, podías aplicar, ya hiciste la implementación, ¿para qué retroceder, ¿no? Si Exacto. eso es justamente hacia donde apuntas, ¿no? Y más bien no lo inverso, ¿no? Si estás dentro del umbral superior, no puedes bajar a aplicar las NIS para las pymes, salvo los cambios ahí en los ingresos, ¿no? Y Ujú. también este tema, claro, esta ley, la 29720, a la que has hecho referencia cuando se establece la obligación, que era casi regresar hasta el año 99, porque a partir del 2000 es que se eliminó, digamos, la obligación de que las empresas presentaran a CONACYT sus estados financieros según activos e ingresos, ¿no? Dios. Ujú. Auditados y sin auditar, ¿no? Eso fue un gran daño. Y justo está, acá en la sala está Amalia, como ya hemos conversado varias veces, justamente sobre este tema del artículo quinto de la 29720, que fue una buena iniciativa, ¿no? O sea, era algo que realmente iba a contribuir a mejorar la transparencia, la calidad de la información financiera. Lamentablemente, pues los lobbies llevaron a que se declare inconstitucional ese artículo, pero sí, de repente lo que mencionas, ¿no? Hubiera sido bueno ahí también haber contemplado
ese tramo de las NIF para las pymes y no solamente haberse centrado en las plenas, ¿no? Con algún mecanismo, algo. Pero bueno, igual se lo hubieran traído abajo también como hicieron con este artículo que establecía esa obligación, ¿no? Y yo creo que, o sea, sí se puede, bueno, ya mirándolo fríamente, o sea, sí se puede hacer cambios en ese sentido, ¿no? De, y lo conversamos el otro día, no tanto de generar tema de sanciones, sino de buscar incentivos, ¿no? O sea, Ah, debemos ir más por el lado de incentivar a las empresas a que golpearlas y chancar, oye, si no me presentas, te multo, te multo, te multo, ¿no? O sea, debemos ir y buscar mecanismos, ¿no? Justo el otro día en un programa también lo conversamos, ¿no? ¿Por qué no acercarnos a los bancos? Porque mm, obviamente todo el mundo va a tocar la puerta de un banco, de una institución financiera a pedir financiamiento. Entonces, oye, ya, que yo te doy financiamiento, pero a ver, muéstrame y fehacientemente que estás alineado a cualquiera de los marcos contables que están vigentes en el país, ¿no? ah. Entonces, podría ser un impulsor. Y ojo que la 29.720 no está derogada, solo está derogado No, el no, artículo con el 5. artículo quinto se declaró Lo que inconstitucional, la ley sí. sigue, sigue Entonces, vigente. la norma está ahí, de repente, no ¿Eh? sé, presentar una modificatoria para reincorporar ese artículo 5 modificado tal vez, ¿no? Y con ciertos sí candados que, como te digo, para evitar temas de inconstitucionalidad al respecto, pero sería también una buena opción. Sí, 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 o sea, realmente ahí hay varias cosas por hacer, ¿no? Yo particularmente, yo accedí a la información de las empresas que presentaron 2012, 13 y 14, los 3 años. A través de la ley de transparencia solicité a la SMB y me proporcionaron en 10 CDs toda la información. Bueno, contraté una persona para que me procesara todo eso y revisé la información y habían empresas que realmente no estaban obligadas, pero tenían muy buena información, ¿no? Que pues, probablemente algunas cosas que corregir. Pero sí, sí, yo creo que el informe ROS nos va a ayudar en esos puntos de reordenar, ojalá. Ojalá, porque esto implica iniciativas legislativas para poder, digamos, plasmar esto en un ordenamiento más fuerte, ¿no? Más sólido. Pero cuando yo te hice la pregunta de cuál es la principal dificultad, ¿qué pasa si tenemos este ordenamiento y seguimos con el mismo problema en la formación académica? Porque también ahí está el problema, ¿no? O sea, justo el viernes estuve en Piura, una conferencia sobre estos temas y pregunto, ¿no? Cuál es la tasa de depreciación para unidades de transporte? Ya te imaginarás la respuesta, ¿no? La tasa tributaria, ¿sí? Sí, Y claro, o sea, es una respuesta típica y sobre todo cuando hay académicos o alumnos que no debería darse, ¿no? O sea, tenemos que irnos a la norma contable. Entonces, claro. Lo que pasa es que yo, no, están también en la academia, de estar tantos años. El problema surge es que desde los primeros ciclos eh, concientizamos a los alumnos a pensar en una sola cosa, ¿no? Cumplir con el fisco. O sí. sea, y esa es, digamos, sí, el talón de Aquiles de la gran mayoría de universidades, ¿no? Por no decir otras. Pero que no está mal, o sea, digamos que cumplir con la parte fiscal sí, ¿no? Pero hay que deslindar, ¿no? Los Exacto. objetivos son diferentes. Exacto, ese es el problema. Lo que pasa es que queremos un poco meter al mundo contable lo que es netamente del mundo tributario. Yo lo que siempre digo, oye, o sea, tienes un año para hacer las operaciones y vas a tener un periodo para presentar una declaración jurada en base a lo que has hecho contablemente, que son cosas totalmente distintas. Tú Ah, partes y la propia misma ley reconoce, ¿no? En el reglamento de la ley de impuesto a la renta está claramente, ¿no? Los estados financieros preparados bajo, bueno, ahí todavía le sigue llamando principios de contabilidad, preparados bajo principios de contabilidad general de Estado. O sea, el mismo fisco te reconoce que la información que con la cual vas a partir es información netamente contable, alineada a marcos contables. Entonces, desde los primeros ciclos debemos incentivar a los alumnos. Y ojo, nosotros como docentes tenemos ese rol, sí. ¿no? De hacer eso. Porque me ha tocado, ¿no? A veces en la universidad yo enseñaba de mitad de ciclo hacia arriba, ¿no? Yo pedí bajar, ¿no? Ah, A los ciclos iniciales, pedí, dije, no, aquí bájame a los ciclos iniciales, ¿no? Entonces, pedí, y cuando pedía el sílabus o el material del profesor para ver qué poco que había hecho, ¿no?
Empezaban con las famosas monografías y todo bajo temas netamente tributarios. Sí, Entonces, ya, si desde ahí ya los estamos formando, solamente el chico va a pensar siempre desde esa perspectiva, ¿no? O sea, claro. las normas tienen que ser transversales, o sea, siempre tienen Así que ser es. presentes. No podemos esperar recién en el octavo, séptimo, noveno ciclo Ujú. enseñarles normas NIF, ¿no? Claro, Cuando ya han tenido todo un tema de formación y monografías en otras operaciones y cosas por el estilo. Entonces ahí, totalmente de acuerdo. sí como academia tenemos mucho por hacer, ¿no? Y me incluyo porque soy parte de, tenemos mucho por hacer, un trabajo conjunto, sabemos que hay un tema de autonomía en las universidades, pero como, sí, ¿no? Si se quiere hacer las cosas bien, todos tenemos que poner el hombro, ¿no? Sí, 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 definitivamente sí, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo en ese punto, Mario, ¿no? Sobre todo los que venimos también de la academia, ¿no? Y que compartimos todavía la parte profesional y podemos justamente contrastar todos esos problemas. Pero bueno, vamos pasando de repente para intercalar y ahí te doy un espacio para que presentes los casos. En, acá en redes me ponen, la adopción de las NIF en el Perú representa un paso importante hacia la armonización contable internacional, mayor transparencia mayor transparencia y comparabilidad financiera. Es bien largo, wow. Eh, Se me movió. Financiera. Mejorar el gobierno corporativo y facilitar la integración con mercados globales. Sin embargo, la implementación práctica enfrenta importantes retos estructurales. Un marco normativo disperso que debilita la seguridad jurídica. Falta de capacitación y resistencia cultural. Costos elevados y complejidad para muchas empresas, especialmente pymes y una priorización persistente del cumplimiento tributario sobre la generación de información financiera estratégica. En consecuencia, aunque los beneficios potenciales de la NIF existen en el Perú, su adopción no es uniforme ni aún consolidada, lo que limita su impacto total sobre la cantidad contable del sector privado. Bueno, pensé que era una pregunta, pero En su hacía más comentario. un Pero, comentario, o sea, ¿no? recogiendo ese comentario, Oscar, o sea, ya viéndolo un poco fríamente, esta norma peruana, nuestra guía, que si bien cierto, puede tener o se puede prestar a ciertos matices tributarios, es una norma bien simple, ¿no? O sea, si no requieres tanto no tienes un sistema contable, o sea, lo puedes hacer en una hoja de cálculo, llevar un control, y ya de una u otra forma alientas al contribuyente, al dueño de la empresa, ¿no? A que se vaya encaminando de a poco a un marco contable, ¿no? Como te decía, es una norma que se puede perfeccionar aún, y yo creo que sí, porque si ya salió la versión 2025, porque recuerda que esta guía está basada en la norma NIF 2015, entonces Sí. yo creo que va a tener que alinearse, va a tener que mejorar ciertos aspectos para también estar alineadas a la norma vigente actual. Entonces, ahí aprovechar esos espacios para de repente quitar eso que se puede tildar o que se puede manipular o que se puede conllevar al mundo tributario, ¿no? Aprovechar para hacer ahí una mejora, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Entonces, ahí en el chat hay algunas preguntas, pero creo que te doy espacio. De repente presentas uno de los casos para que esto sea, el contador le gusta siempre la parte aplicativa, la parte práctica, ¿sí? Aunque tienes hoy día Sí, una buena sí, concurrencia. sí, por eso aquí traje un par de casitos, un poco para entenderlo, ¿no? Sabemos que nos gustan los números como tal, así que ahí están los mismos. A ver, mira, este es lo típico. Toda empresa tiene cuentas por cobrar, producto de sus operaciones, ¿no? Y viene el final del año, oye, ya me generó la cuenta por cobrar, bueno, ahí he puesto un par de números de más, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? La norma, si estoy en normas de contabilidad NIF, estamos hablando de la norma NIF 9, que te obliga a hacer un deterioro de esas cuentas por cobrar, así no hayan vencidos. Es una manera que te dice la norma de establecer el famoso modelo de pérdida crediticia esperada. Pero ¿qué pasa en norma NIF para pymes? ¿Qué pasa si esto fuera, imaginemos que fueran números más pequeños, si fuera norma peruana de información financiera para microempresas? Entonces, yo ahí tengo el dato, ¿no? De las cuentas por cobrar, ¿no? Y como parte del proceso de adopción, la norma, la compañía estableció unos
unos ratios o una matriz de provisiones de pérdidas crediticias que están ahí, ¿no? Pero miren lo importante acá, ¿no? Y lo voy a subrayar, ¿no? La política de la compañía dice otorgar como máximo 90 días de crédito. Toda compañía, sea chica, mediana, grande, tiene una política. Escrita o no escrita, la tiene. ¿No? Oye, si yo transo con mi cliente, yo sé cuánto le voy a dar de crédito. Así eso no está en un documento, digo, te espero 30 días, te espero 60, 90, lo que fuera. Entonces, eso lo tienen todos, ¿no? Escrito o no escrito, lo tienen todos como entidad. Entonces, en el mundo de normas de contabilidad NIF, ¿no? Llamémosle NIF plenas para algunos, ¿no? Yo tendría que aplicar este ratio, ¿no? A cada una de estas condiciones de crédito, ¿no? A estos saldos por cobrar tendría que aplicarle, ¿no? A este valor. Este, voy a, no, me fui hasta arriba, ¿no? A este valor, ¿no? Pero, tanto por vencer, o sea, a los 8,664 le tendría que aplicar el 0,54 y me va a dar un importe X, que sería su pérdida crediticia para esa saldo por cobrar, ¿no? Que tengo. Para las cuentas que están vencidas a 90 días, el 5,65, ¿no? Y uno diría, entonces el 13,70 le aplico a los saldos por cobrar a 91 a 180 días, ¿no? Diría, oye, sí, la matriz me ha determinado este ratio, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que solo le doy máximo 90 días de crédito a mi cliente. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que lo espero hasta 90 días para que me pague, ¿no? Entonces, si no me paga hasta el día 90, para mí esa cuenta está en default, ¿no? Está en morosidad. Y por tanto, ya no podría aplicarle el 13,70, porque yo mismo estoy diciendo que solo le espero 90 días. Por tanto, en el mundo de normas de contabilidad NIF o NIF plenas, yo tendría que aplicarle el 100% a este saldo y obviamente el 100% también al saldo de 180 días. Entonces, para NIF plenas, normas de contabilidad NIF, voy a tener un valor establecido para estos 864 del 0,54 como pérdida crediticia esperada. Lo voy a poner aquí, en todo caso. Voy a poner aquí que me pasé. Aquí. No sé si se ve el Excel. Sí. ¿Se logra ver el Excel? Creo que sí, ¿no? No, es la diapositiva lo que estás Ya, compartiendo. ya, no, compartiendo la pantalla. Ya, ahora sí. Entonces, yo tengo acá los 864, ¿no? No, se ve, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Sí. Los 864, 323, ¿no? Que es mi saldo. Luego tengo los 328, 543, ¿no? Y tengo los 253, 336. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí y los 100.432. Entonces, me he establecido, bajo normas de control NIF, ratios, ¿no? De pérdidas crediticias esperadas. Estamos hablando de NIF 9, ¿no? Y esos ratios dice que son 0,54%, 5,65%, 13,70, ¿no? Y el 100%. Pero, como veo, mi política dice, oye, esto es por vencer, ¿no? Bueno, estos son saldos. Y esto es por vencer. Esto es de 0 a 30. Este es de 31 a 90, ¿no? Y, ¿no? Por vencer, perdón, esto es hasta 90. Hasta 90, de 91 a 180 y más de 180, ¿no? Entonces, más de 180. Entonces, ahí están mis ratios. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que estimar mi cobrabilidad en función a estos ratios que me haya dado, ¿no? Estoy en el mundo, obviamente, contable de las normas plenas. Entonces, yo aplico a este saldo este porcentaje. Eso es lo que me dice la norma. Nuevamente, de manera simplificada, lo estamos trayendo, ¿no? Debería ser así. Y este debería ser finalmente mi pérdida crediticia esperada, ¿no? Pero, hemos dicho, yo tengo como política 90 días, por tanto, hasta 90 días espero a mi cliente. Si no me paga más de 90, para mí ya está en default. Entonces, este ratio del 13,70 se convierte automáticamente en 100
porque he dicho que yo lo espero. Entonces, bajo normas de contabilidad NIF, ¿no? Estamos hablando NIF 9, yo tendría que reconocer una incobrabilidad de 376.000, ¿no? 998. Entonces, y ahí estoy cumpliendo con esa norma. Pero, ¿qué me dice la norma NIF para pymes? En la norma me dice, no, tú tienes que demostrar la evidencia objetiva de cuando hay un posible deterioro de tu cuenta por cobrar. Entonces, yo diría un posible deterioro. Bueno, tendría que establecer hasta cuándo yo creo que pueda pagarme mi cliente para estimar un incobrable. Entonces, si tenemos los mismos saldos, no los mismos saldos, yo diría, oye, si estoy a 90 días, ¿no? Entonces yo diría, a partir del día 90 es mi evidencia objetiva de que ya no me va a pagar. Entonces yo podría decir, a partir de acá es 100%, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo estos valores. Ay, pero ¿qué pasa con los valores anteriores, no? Con los valores anteriores lo más probable es que pase que no registre nada, porque mi evidencia objetiva todavía es hasta el día 90. Entonces, ¿qué se va a generar? Se va a generar un cobrable de 353.000, ¿no? Estamos hablando ahí de la antigua sección 11 de la NIF para las pymes. ¿Y qué me dice la NIF, la norma peruana de información financiera, ¿no? Este es mi incobrable, ¿sí? ¿Y qué me dice la norma peruana de información financiera? Me dice, ok, evalúa y tú indica a partir de cuándo puedes ser incobrable. Entonces, yo tengo aquí, voy a considerar acá, ¿no? Y yo diría, oye, sí, si bien es cierto, yo digo que lo puedo esperar hasta 90, ¿no? Pero, puedo esperar un poquito más. No soy una pequeña y mediana empresa, o sea, tampoco no me quiero ir a pelear con mi cliente, ¿no? Entonces, le doy como que una posibilidad de que me pague y me siga esperando, ¿no? Incluso me puede decir, oye, lo puedo esperar hasta 360 días, que es lo clásico, ¿no? Que es lo que normalmente, ¿no? Para un poco no malograr mis ratios, qué sé yo, ¿no? Entonces, y además para poder, ya pensando en un tema con el fisco, poder reducir, ¿no? Entonces, ahí uno incluso podría decir, oye, podría esperar hasta acá, ¿no? Para recién generar la incobrabilidad, ¿no? Entonces, genero un incobrable a partir de esta fecha, pero por los ratios anteriores no lo genero. Entonces, ¿qué tengo aquí? Como ven, la pérdida, la incobrabilidad en los tres marcos es totalmente, un poquito, en los tres marcos es totalmente diferente. ¿De qué va a depender? De lo que me dice cada uno de los marcos. La NIF 9, la sección 11 la NIF para pymes, y el acápite relacionado al tema de deterioro, que es creo que es el 2.44 y el 2.49, ¿no? De la norma peruana de información financiera para microempresas, que me dice que evalúe la evidencia. Entonces, miren, bajo diferentes marcos, la perspectiva o la estimación del incobrable es totalmente distinta, ¿no? Basado en ello. Un casito más para que lo podamos ver, ¿no? Y ahí paso a la parte ya de Oscar. Este tema, ¿no? La compañía cuenta un local alquilado desde 2 de enero del 25, 4 años, pagos anuales de 10.000, 12, 10 y 14, ¿no? Y el valor presente asciende a 40.564. En el mundo de NIF plenas, ¿no? Si tengo pagos, tengo cuotas de alquiler, la cuota uno son 4 cuotas, estas son cuotas anuales, ¿no? Que me dice que son de 10, de 12, de 10 y de 14, ¿no? Acá, ¿no? Y que traídas a valor presente, 10, 14, ¿no? Entonces, estos 4 cuotas anuales traídas a valor presente a una tasa del 5%, ¿no? Acá en una tasa del 5%, tengo estos 4 valores. La norma, estamos hablando de la NIF 16, en un proceso de adopción a NIF, me dice, oye, a una tasa del 5, con un periodo 1 y con un valor futuro de menos 10, de 10.000, fijar esta tasa, ¿no? Me da un valor de X, ¿no? Valor presente de 9.583. Que traídos a valor presente, los 4 valores me dan los 40.000. Entonces,
En el mundo de norma NIF, yo tengo que reconocer un activo por derecho de uso de, en este caso, 40.000 y tengo que reconocer un pasivo por arrendamiento. Medio complejo, ¿no? Oye, ¿cómo, Mario, cómo sacaste la tasa? ¿No? ¿Qué consideras todos los pagos? ¿Consideras solo los pagos pendientes? O sea, hay un análisis que hay que hacer. La NIF Pymes, ¿qué me dice? Oye, ¿eso qué es? Ah, estás alquilando un local. ¿El local es tuyo? No. ¿Lo vas a volver? ¿Lo tienes que volver? Sí, lo tengo que volver. Entonces, ¿qué tienes para mí en NIF para pymes? ¿No? En la sección 20, un gasto. ¿Pero un gasto qué? Lineal. Entonces, oye, si esto lo voy a pagar en 4 años, un gasto lineal sería 11.500. Entonces, para Norma NIF para pymes, algo más simple, un gasto de alquiler, ¿no? Contra un pasivo o una salida de caja por, en este caso, mi gasto por alquiler va a ser 11, pero en el año uno voy a pagar 10. Pues ahí se genera una diferencia, ¿no? Un gasto por diferir, ¿no? Un gasto por diferir o un pasivo también por pagar, ¿no? Si esto lo consideramos como efectivo ya salido, ¿no? Entonces, hay un pasivo por pagar. Gasto de forma lineal. Pero en el mundo de norma peruana de información financiera, que obviamente tiene un contador que va una vez a la semana, ¿no? A hacer las declaraciones o una vez al mes, qué te dice la norma? Oye, tengo estos gastos, ¿no? ¿Qué va a decir? Ok, es un contrato la norma peruana se le llama contrato de arrendamiento sin opción de compra, y tendrás un gasto contra una salida de efectivo, pero ¿por cuánto? Por 10. Si pagaste 10, es 10. Entonces, el tratamiento en una norma completa, en una norma pymes y en una norma peruana es distinto. Acá no hay mucho cosa por hacer. Simplemente, si pagaste 10, tu gasto es 10. Acá, oye, pagaste 10, sí, pero ahí hay que, como ya sabes los montos, distribuirlo de más forma proporcional el gasto. 11.500. Y acá la cosa sí, en el mundo complejo, en un no pleno, se complica un poco. Entonces, poco he querido traer estos dos casitos para que puedan poco ver cómo en cada uno de los diferentes marcos la cosa puede variar y obviamente los efectos también en los estados financieros pueden ser distintos. Muy ilustrativo, Mario, ¿no? Muy ilustrativo, muy didáctico, me parece muy bien, excelente, pero nos lleva a la reflexión, ¿no? O sea, que nos enfrentamos desde el otro lado, desde el lado del que está, del empresario, ya sea un microempresario, pequeño empresario, esa dificultad en cuanto a al enfoque contable, ¿no? Y necesito un contador, no necesito un contador público para estos temas, ¿no? Entonces, me acabo de percatar cuando estabas en esta parte, y ya no solamente es en modo NIF, ahora también es en modo tax, ¿no? Sí, Y me parece bien, ¿no? Interesante, ¿ah? Veamos un tema ahí de complementar y de diferenciar, ¿no? Diferenciar estos temas, porque es un tema cultural, no solamente en Perú, sino en en la región, ¿no? ¿Sí? Que es sí, un... bueno, ¿por qué un poco para explicarte por qué modo NIF y modo TAF nacieron las dos juntas? Sino que yo en la universidad enseño normas NIF y también enseño tributación, porque tengo una maestría en Derecho Tributario, ¿no? Entonces, cuando era un poco complicado porque a veces me tocaba chicos que tenía en IF y los tenía en INTAC. Entonces le decía, a ver, un momentito, hoy estoy con mi camiseta de la administración tributaria y te voy a explicar todo en función a la norma tributaria, pero en otra clase me pongo mi chaqueta de NIF y te voy a explicar todo en IF, ¿no? Pero Está bueno, bien, así está es un bien. poco los temas que surtieron. Ya. Sino que me he quedado con tus publicaciones que normalmente son en modo tax, pero, perdón, en modo NIF, pero ahorita me llamó la atención, ¿no? Mira, nos va a ir ganando la hora, entonces sí hay algunas preguntas de casi del inicio, una parte de los saludos. John Rondán pregunta, profesor, buenas tardes, ¿cómo se realiza o determina el costo atribuido? A ver si tienes una capacidad de Claro, síntesis para rápidamente explicarle un a ver, tema que no es fácil. rápidamente, en menos de un minuto. A ver, el costo atribuido va a depender, por ejemplo, si estoy en el marco de normas de contabilidad NIF, ¿no? Normalmente, si estoy determinando un costo atribuido para mis activos, mis propiedades, planta de equipo, lo más conveniente es que contrate un perito tasador quien va a determinar un nuevo valor a esos bienes, va a determinar una nueva vida, va a determinar si es que hay valores residuales o no. En norma NIF para pymes, un costo atribuido, ¿no? Te dice, oye,
eso te genera costo de fuerza proporcionada, no lo hagas, ¿no? Evita hacerlo y simplemente te permito, yo, norma NIF para pymes, te permito dejarlo el costo. Y en norma peruana de información financiera, ¿no? Imaginemos, oye, que como dijo Oscar, ¿no? Normalmente el empresario con su día a día va reconociendo y dice, oye, compré este carro, no sé, pagué, no sé, pues pagué 5.000 soles, ¿no? O compré esta casa o este terreno y pagué, no sé, pues 2.000 soles, pero sabemos que ese terreno no vale ese valor. Y en las municipalidades los autovalúos, ¿no? Te dan un valor, no es el valor de mercado, obviamente, pero un poco te dan un valor que te puede servir de referencia como un costo atribuido si estoy en una microempresa, ¿no? Entonces, eso es un poco el costo atribuido en los tres marcos. Ah, bien, acá Lina Villafuerte, que creo que quizás hay una confusión ahí, dice, ¿la norma peruana tiene alguna vigencia? Si, como bien lo dicen, ellos no están obligados a llevar contabilidad y entonces, ¿cómo se norma algo inaplicable? No, Lina, la norma está vigente, ¿no? Esta norma se publicó el año pasado en el Diario Oficial del Peruano, entró en vigencia el 1 de enero del 2025, está vigente desde el 1 de enero del 25, no estaba sujeto a, digamos, sí, a una norma complementaria, nada. Lo que ha hecho el Consejo Normativo es sacar una guía de aplicación práctica que ayude, ¿no? A que esta norma pueda ser aplicada de manera mucho más simple, ¿no? Y que pueda ayudar, en este caso, a los colegas a poder alinear lo que hacían antes a un marco contable referencial. En este caso, esta norma está basada en las NIS para las pymes, ¿no? Pero la norma está vigente. La norma ya está de aplicación obligatoria, ¿no? Y está en nosotros como contadores y donde el empresario decirle, oye, a hoy tienes un marco, yo ya no puedo ser simplemente tu liquidador de impuestos, o hay un marco contable que tenemos que alinearlo, ¿no? Basado en lo que ha establecido el órgano regulador, ¿no? Correcto. Bueno, ahí Carlos Fuerres saluda desde Nicaragua. Bueno, tienes público hoy día de Nicaragua, he visto por ahí de Ecuador, de Bolivia, bueno, también de Arequipa, ¿no? O sea, no falta el extranjero, o sea, está Giovanna también. Ahora, Pedro León, bueno, es de lo que he podido identificar, no sé si hay alguien más, de las personas que conozco. Pedro León dice, es importante que todos los colegios profesionales de contadores realicen una campaña de difusión de manera permanente a todos los colegas sobre la obligación de aplicar NIF en todos sus procesos de registro y evaluación contable. Antes que respondas, ahí yo comento, el Consejo Normativo realizó un proceso de capacitación, eso fue creo que en el 2023, si no me equivoco, y los colegios tenían que replicarlo y después también con una labor a través de, de las universidades, que tú estuviste a cargo de eso, ¿no, Mario? ¿Sí? Ahí Sí, de repente puedes comentar las dificultades ante las que te enfrentaste. sí, bueno, como le indicaba Oscar, el Consejo capacitó y dio un curso formador de formadores a una cantidad de personas. Se hicieron las réplicas, ¿no? A nivel de junta, nosotros invitamos, dimos una cantidad desde el Comité Técnico Nacional NIF, una cantidad de colegas para que cada colegio pudiera capacitar, y la idea es que esos colegas capacitados, los colegios, repliquen en sus propios colegios departamentales el mismo curso, ¿no? Situación que solo, lamentablemente, de los 24, 3 colegios nomás han hecho la réplica, ¿no? Al respecto. Y lo quisimos hacer también a nivel de universidades, se convocó, se mandó invitación a todas, casi todas las universidades, ¿no? No participaron todas, ¿no? Ahí también una participación de, miren, de 10 universidades a nivel nacional, entre privadas y públicas, solo 10 universidades participaron de este taller, ¿no? De aplicación entre MIPYMES y NIF completas. Pero sí, hemos, al menos desde el comité que presido, hemos tratado de buscar la forma de difundir todo el tema normativo, pero a veces no tenemos el eco que se debería tener, ¿no? Lamentable, lamentable porque son capacitaciones sin costo, ¿no? Sí, eso es lo peor, pero bueno. Alberto Fañañán pregunta, ¿la NIF, la norma peruana de información financiera es totalmente política contable incobrables? Em, O sea, quizás no, por ahí, el...
ejemplo que has presentado, quizás en Ah, por lo, la... solo por lo que he presentado. No, lo que pasa es que la norma peruana, y si me permite brevemente, Oscar, para Sí, sí. no extenderlo, aquí justo tengo la norma como tal, ¿no? Está. Eh, si tú ves aquí, en la norma peruana, ¿no? Se Esa es la... establecen las bases, ¿no? Si tú ves en el acápite de cuentas por cobrar, que es el acápite 10, ¿no? Va a establecer cómo determinar esa estimación de incobrables. Y lo que te dice es, mira, eh, acá está, ¿no? Cuando existe incertidumbre vamos a agrandar un poquito, cuando existe incertidumbre en la recuperación de una cuenta por cobrar, se debe reconocer una estimación a través de una cuenta que demuestre el deterioro, ¿no? Y te pide, véase los párrafos 244 y 249, ¿no? Entonces, en el 244 y 244 dice que debes evaluar al final de cada periodo, ¿no? Si existe una evidencia de objetiva deterioro del valor de los activos. Al final del periodo. Entonces, por eso que decía, oye, al final del año, entonces a diciembre recién tendría que evaluar si es que todas las cuentas que tengo por cobrar al cierre del año, ¿no? Que pueden provenir de meses anteriores, hay un tema de deterioro, ¿no? Entonces, por eso un poco decía, oye, tomo el último valor, ¿no? Que es, digamos, sí, o la cuenta más antigua para registrar mi incobrabilidad aquí al respecto, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese párrafo de evidencia al final del cierre del ejercicio que dice la norma. Ujú. Ok. Irian Estrella de Ecuador, manda saludos. Dice, no conocía que había normas peruanas de contabilidad, si nos indica qué tipo de entidades aplica. ¿Sí? Aunque ya lo ha Y mencionado Mario, pero bueno, igual te la puedo pasar, me mandas un mensaje, Irian, y te la envío. Pero igual, si quieres comentar, Mario. sí, no, solo hay para precisar que en el Perú las empresas que tienen ingresos menores a 150 unidades impositivas, en el Perú estamos hablando de 5.350 por 150, ese sería el valor. Esas empresas deberían aplicar este marco de norma peruana de información financiera para microempresas. Víctor Alcántara dice, buenas noches, doctor. YASB ya publicó la NIF para microempresas. ¿Estas normas del YASB reemplazarán a la norma peruana de información financiera? Es lo que me acabas de explicar también, ¿no? Ujú. William Conde, saludos desde Guatemala. Roxana Esteban, saludos desde Arequipa. Neri Castillo desde Lima, Perú, excelente disertación. Y bueno, William Maldonado dice, muy parecida la situación de implementación de NIS del Perú a la de Colombia. Sí, bueno, es que la norma peruana de información financiera fue realizada por una consultora de Colombia y tomaron como referencia también lo que se había hecho allá, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Fue Sí, tomado como referencia ese marco normativo ya en Colombia para un poco alinearla a nuestra realidad. sí, 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 sí. Bueno, nos va ganando la hora. Yo antes de acabar quisiera compartirles, el jueves tenemos un evento presencial. Mañana hay una capacitación cerrada que es a cargo del YASBI y de Glenif. Entonces, el jueves va a estar Hernán Casinelli, que es presidente del Grupo Latinoamericano de Normas de Información Financiera, del GLENIF, en la PUC. Es un evento gratuito, pero que requiere inscripción. Entonces, ahí voy a compartirles el enlace de inscripción también. Denme unos segundos, si es que desean participar. Ahí les he puesto en el chat el flyer y el enlace de inscripción. Como digo, es sin costo, pero requiere inscripción, ¿no? El aforo es reducido, así que si están interesados pueden inscribirse. Una buena oportunidad, digamos, para ver ya no solamente el tema de NIF, sino lo que va a tratar ahora es el tema de esta nueva norma para asociaciones sin fines de lucro, ¿no? O sea, el otro punto digamos, también va quedando por ahí pendiente. Bien, bueno, nos hemos pasado unos minutos. Te agradezco por el tiempo que has dedicado, muy, muy claro, muy puntual. El tiempo es limitado para tocar un tema que está tan amplio, pero por lo menos, digamos, llevarnos a la reflexión
sobre este tema, yo diría, de un cambio cultural que tiene que haber en la profesión y en los que están a cargo de la gestión de los negocios sobre estos temas, ¿no? Si bien, como dijiste, no es solamente un tema de buscar sanciones, sino un tema de incentivos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos trae el informe Ross y qué iniciativas se pueden implementar posteriormente en torno a esto, ¿no? ¿Sí? Te dejo unos segundos para que puedas despedirte. Sí, nada, vamos a, como tú indicas, el informe Ross no va a ser tan, digamos así, tan bueno con nosotros, pero que Lo que eso nos hay. sirva de experiencia para seguir mejorando en estos temas, ver qué hay que corregir, ver qué hay que mejorar, ¿no? Y seguir adelante. Hay mucho camino por hacer, pero esto no solo le depende del órgano regulador o normativo, sino depende de cada uno de nosotros, de nuestra trinchera, ¿no? Como docentes, como investigadores, como colegas profesionales, ¿no? O sea que hay que poner todos para un poco tirar en la misma dirección y empujar esto, sobre todo por el bien de las empresas, ¿no? De la transparencia de las compañías y de las operaciones. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Es un tema que requiere, digamos, el involucramiento de todos, ¿no? Si no, esto no va a funcionar. Pueden haber normas muy perfectas en el sentido de la concepción, pero en la práctica somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo toda esta tarea. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias, Lucio, por el soporte técnico. Y nos estamos viendo el próximo mes, seguramente normalmente lo hacemos a fin de mes, pero será en la primera quincena antes de que nos agarren las fiestas, para poder Así es. despedirnos, ¿sí? Muchas Bien, gracias, listo. Muchas ¿sí? gracias. Hasta Hasta luego. pronto.